¿Qué significará este texto, chiquillos? ¿Alguien lo pudo entender? Lo que acabamos de leer. Leímos entonces no sé si es un cuento, no sé qué lo que es, no tengo idea, no tengo idea. No, nada, dice ahí, nada, 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 nada. ¿Ya? Vamos a ver si podemos contestar las preguntas. ¿Ya? ¿Quién podrá contestar las preguntas de la pintora Trinticara? Dice preguntas. Veamos acá. ¿Ya? Veamos. ¿Dónde enguiló Trinticara? ¿Dónde habrá enguliado? Engulió, no sé qué significa eso. Pero ¿alguno de ustedes puede extraer la respuesta desde el texto? ¿Mm? ¿Cuál será la respuesta de esta? De la primera. Vamos a ver si alguien. Eh, ¿Sí? supongo, o sea, no sé, supongo yo que con la palabra que aparecen en la pregunta y en el texto para ir respondiendo a la pregunta, porque por ejemplo en la primera dice la pintora Titri Cara en, ¿cómo es la palabra, profe, perdón? Enguiló. Enguiló, Enguiló, ¿ya? en, en, fa, Fra, segundo BR, Brula, no sé, supongo Fabrula, que eso, ¿ya? Fabrula, no sé cómo sea, pero supongo que eso, ¿no? Claro, claro, claro. Buenos días, dice Gabriela. Muy bien, muy bien, muy bien. Cofilosatramente o cacunamente. ¿Cuál es la respuesta de la número 2? Búsquelo ahí. Muy bien ahí, Constanza. Búsquelo ahí. Cofilosatramente o cacunamente. ¿Quién lo puede decir con el audio? A ver. Muy bien. Satremente, excelente. Cofilosatremente, satremente. ¿Ya? ¿Quién jalcotó East? Fíjense en la otra información. ¿Quién jalcotó? Está ahí. Está ahí. Enter y Marco. Muy bien, muy bien. Ente Di Marco. ¿Rergugó o no? ¿Rergugó o no? ¿Habrá rergugado Trinticara? Sí, Sí, dice Constanza. Muy bien, muy bien. sí. Excelente, excelente, excelente. Todo respondido, todo resuelto, todo resuelto. ¿Ya? ¿Difícil o no? ¿Difícil o no hacer este ejercicio? Ni ¿Rerguló? tanto. Claro, claro, más o menos, dice Constanza. Quizá puede ser difícil porque no podemos nosotros, ya directamente, decodificar todo el mensaje, ¿no? Acá sabemos algunas cosas, ¿ya? De acuerdo a este texto, que es un texto que no corresponde a ningún idioma, por si acaso. Este texto es un idioma inventado. Pero si ustedes se dan cuenta, ya podemos perfectamente responder las preguntas. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo podemos nosotros saber esas cosas? ¿Ah? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta. Para nada, para nada, para nada. Sí tienen una respuesta. Porque si ustedes se fijan, cada uno de nosotros puede recoger información explícita de un texto, aunque ni siquiera conozcamos el idioma. Fíjense en eso. Fíjense en eso. Lo único que hicimos fue una cuestión súper básica, ya, elemental, que es extraer información desde el texto. Eso fue lo único que hicimos y pudimos responder todas las preguntas. O sea, ¿dónde enguiló Trinticara? Trinticara enguiló et fábula get 1753. Cofilosa atraamente o cacunamente. Cofilosa atraamente. ¿Quién jalcotó hit? Jalcotó hit. Enter y Marco. ¿Rerugó o no rerugó? Dice, rerugó unity pico ent. Eso es lo que dice. ¿Qué acabo de decir? No tengo idea, pero respondí correctamente las preguntas. Cuático. ¿Por qué es cuático? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué sucede este fenómeno que ustedes acaban de presenciar de acuerdo a este texto? Raro, extraño. ¿Cómo puedo responder correctamente preguntas si es que no conozco el idioma del cual están escritas?
Fíjense ustedes lo que acaba de suceder. Bien, bien, bien. Retomemos. En la clase el taller de lenguaje, nosotros nos estamos especificando en un aprendizaje en particular, dentro de todo lo que hemos estado viendo o leyendo. ¿Ya? Lo que estamos viendo son procesos de lectura. ¿Ya? Acá dice tareas de lectura, competencia 1, competencia 2, competencia 3. ¿Ya? Si yo les hago reflexionar sobre el ejercicio y sobre la ayuda que me hicieron con respecto al texto de la pintora Trinity Cara, ¿ya? ¿Qué tarea cumplieron ustedes? ¿Qué competencia? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Qué competencia lograron hacer? ¿Qué competencia? Ya sea extraer información textual, analizar, extraer información implícita. ¿Cuál habrá sido, cuál habrá sido la habilidad que ocupamos en esa actividad, en la primera, de la lectora Trinticara? ¿Cuál habrá sido entonces la habilidad? Dijimos que era muy fácil. Vamos acá, vamos acá. ¿Ya? Muy bien, Constanza. ¿Ya? Victoria, ahí tenemos que ir especificando. Hoy día se va a dar cuenta que no hicimos la 3, pero sí hicimos la primera. Ahí, Victoria. Hicimos extraer información textual tal como lo dice Constanza. ¿Ya? ¿Qué hicimos específicamente? Fue identificar información. Eso fue lo único que hicimos. ¿Podríamos haber caracterizado? No. ¿Por qué? Porque no dominábamos el código en el cual estaba escrito el texto. ¿Ya? ¿Comprendimos o analizamos? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque no podemos dominar la información, pero sí podemos identificar ciertas marcas. ¿Ya? Entonces, con la lectura de la pintora Trinity Cara, lo primero que hicimos fue solamente identificar información. ¿Ya? Ponerla ahí, poder simplemente ubicarla dentro del texto. Hay otras habilidades que son más complejas, por supuesto, ¿ya? Como también la que tenemos para hoy, que es la inferencia. La inferencia, ¿ya? ¿Qué es lo que yo deseo que aprendamos en estos cursos? ¿Ya? Lo que yo deseo es que ustedes aprendan que la lectura es una actividad procesual. ¿Ya? La lectura, como cualquier habilidad, es un hábito, que va de lo menor hacia lo más complejo, hacia lo más complejo. Y nos vamos a dedicar en las clases del taller a ver eso, a ver la complejidad de la lectura, para poder entonces dominarla y tener las competencias y los hábitos para poder dominar cualquier texto. Eso es lo que vamos a ver nosotros en el taller. Vamos a empezar desde acá, desde la evaluación de la información implícita y explícita, porque, como lo vimos recién en el texto ese inventado, cada uno de nosotros puede identificar información, ¿ya? A pesar de no conocer incluso el idioma de lo que estamos haciendo. Identificamos, pero la identificación, fíjense en esta pregunta, identificar información, eh, ¿hace un buen lector o no? ¿Completa a un buen lector? ¿Solo identificar información? ¿Qué creen ustedes? ¿Identificar información estar en la competencia 1 hará a un buen lector? ¿Solamente estar en la competencia 1? ¿Transformará o no? ¿Nos transformará en un buen lector? ¿Ah? A mí me parece que no, porque es demasiado básico, tenemos que ir complejizando entonces nuestro nivel de lectura. Sigamos acá para entonces profundizar en la materia. Dice acá, ¿qué son las inferencias? Dice, las inferencias se definen como un proceso deductivo efectuado por el receptor para extraer información implícita a partir de la información explícita del texto. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Yo voy a sacar información, pero esta la voy a ir reelaborando. ¿Ya? La idea no es que se queden con este tipo de lectura tal como sale en la ilustración, ¿no? Solamente yo, por ejemplo, identificando información explícita en una planilla
de contestación. Perdón. Sino ir elaborando la información misma que yo estoy leyendo. ¿Ya? Eso es entonces la inferencia, la inferencia. Vamos a complejizar un poquito más el ejemplo. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. ¿Ya? Veamos aquí, veamos acá. Analicemos, fíjense que dije otro verbo, analizar, que es más complejo. ¿Ya? Analicemos esta parte de acá. ¿Quién Harkoto is? ¿Ya? Lo primero que hicimos fue identificar Harkoto enteri Marco. ¿Ya? Ahora les voy a hacer una pregunta de análisis a partir de esto. ¿Ya? Fíjense bien en la pregunta, una pregunta de análisis. ¿Se habrá referido la pregunta a una persona o a una cosa? ¿Se habrá referido la pregunta a una persona o a una cosa? ¿Qué creen ustedes? La pregunta 3. La pregunta 3 se habrá referido a una persona o a una cosa. ¿Qué será esto de enterimarco? Harkoto enterimarco, ¿qué será eso? Vamos respondiendo ahí en el chat. ¿Será una cosa o será una persona la que fue referida en el texto? ¿Una cosa o una persona? ¿Ya? No domino el idioma. ¿Ya? Muy bien, ahí dice Constanza, una persona tal vez. ¿Ya? ¿Cómo yo lo puedo saber? Fíjense ustedes. Identifico la información, como lo primero, Harkoto enterimarco, y yo sé, como experiencia previa, que las cosas no realizan acciones, sino que son las personas las que realizan las acciones. Y Harkoto, en su estructura, parece un verbo. Harkoto es como caminó, es como, no sé, como galopó, no sé, algo hizo, ¿ya? Entonces yo puedo interpretarlo a través del análisis y decir, ah, puede ser una persona. ¿Ah? Otra pregunta, vamos complejizando las preguntas que salen acá, que son a partir de lo textual, para ver otras habilidades. Fíjense en esta. La pintora Trinity Cara vivió en nuestro tiempo o vivió en un tiempo más antiguo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá vivido en nuestro tiempo o en un tiempo más antiguo? Utilicen la información textual que sale ahí, a pesar de que no conocemos el idioma. Utilícela. ¿Habrá vivido en nuestro tiempo o no? ¿O no? ¿En qué tiempo? ¿En qué año puede ser? ¿Puede ser? ¿Ya? Veamos ahí, ¿en qué año podrá haber sido? ¿En qué año podrá haber sido? Si no, no podemos avanzar. ¿En qué año podría haber sido? Y ahí Constanza entonces también contestó 1753 podría haber sido. ¿Ya? Y por supuesto que no es el año en el que estamos viviendo nosotros. Bien, aquí fíjense, la pintora Trinticara enguiló en Frabula Get 1753. No sé lo que dice en realidad, pero sí conozco, ¿ya? La estructura. Quizá enguiló, claro, quizá enguiló significa nació, porque también ahí yo puedo reconocer un verbo, ¿ya? Nacer, ustedes fijan, ¿ya? Ahí nosotros podemos entonces identificar cierta información. ¿Cómo lo estoy haciendo ahora? Fíjense, no solamente estoy visualizando el texto, sino que estoy poniendo parte de mi conocimiento, en este caso un conocimiento lingüístico gramatical para entender ya lo que dice, lo que trata de decir el texto. ¿Ya? Eso es muy importante, muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, Ina tornó et sidae get 1000, o sea, get 14 apro. ¿Ya? Quizá esto puede decir como vivió en una ciudad a los 14 años. ¿Ya? ¿En qué ciudad podría haber sido? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Sidae. Get. ¿Cuál es la ciudad? Estamos tratando de analizarlo. ¿Ah? No conocemos el idioma, pero tratamos de analizarlo. ¿Mm?
Quizás esto podría haber sido como ella vivió en la ciudad de Ged, por ejemplo. Podría haber sido. ¿Ah? Aunque para decir ciudad, yo sé que, por ejemplo, si una ciudad se escribe, tendría que ser con mayúscula. ¿Ah? Porque Ged no está con mayúscula. Podría estar errado en mi ciudad. Frabula, quizás, veamos dónde está Frabula. Claro, claro, nació en Frabula. Ahí ese podría ser como una ciudad. ¿Por qué? Porque está con mayúscula también. Muy bien, Alex, muy bien, muy bien, muy bien. No había dado cuenta yo, quizás. ¿Ya? Excelente, excelente. Quizás vivió ahí desde los 14 años aproximadamente, quizás. Esto parece como aproximado. ¿Ya? Sigamos analizando, sigamos analizando. Cofiló, ven aquí hay otro verbo, satriamente, fraputó mínima, quizás. Pero no tengo idea qué dice eso, en realidad. No podría yo analizarlo, no podría. Pero hay secciones que yo puedo analizarlo. ¿Ya? Pero lo que no puedo en este texto, lo que no puedo hacer, fíjense, yo puedo, a partir de mi conocimiento de los textos, puedo alcanzar la competencia 2 de, por ejemplo, sintetizar, analizar, sintetizar, pero no puedo evaluar la información. Fíjense ustedes. La competencia 1 está correcta, está realizada, está realizada. La competencia 2 puede ser, pero no puedo yo la competencia 3. Ahí entonces queda al pendiente la competencia 3, la competencia 3. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Espero que estén captando la información. ¿Ah? Vamos a hacer una pequeña recapitulación antes de avanzar entonces en la materia. Recuerden que estamos en el taller de lenguaje, que se llama competencias lectoras por una razón. ¿Ya? Esta razón es porque nosotros estamos viendo en este taller, reflexionando sobre el proceso de lectura. ¿Ya? Acabamos de leer un texto que es un texto artificial que está creado, ¿ya? Que está creado para un cierto objetivo pedagógico. Y ese objetivo entonces es que nosotros nos demos cuenta de que usamos algunas competencias y habilidades para leer, pero no las usamos todas muchas veces. ¿Ya? Para responder, por ejemplo, correctamente las preguntas del texto de la pintora Trinity Cara, usamos la competencia 1, ¿ya? Analizamos un poquito más para determinar, por ejemplo, que había un personaje, ¿ya? En Terimarco, que había una ciudad, Frabula, ¿ya? Y que la pintora quizás no vivió en nuestro tiempo, sino que vivió en un año que era 1700 y algo. 1700 y algo. Esa información nosotros la analizamos y la interpretamos. Estuvimos acá, en esta competencia. Pero lo que no podemos hacer es evaluar la información implícita para poder entonces llegar al nivel más complejo. Vamos a ver por qué no llegamos al nivel más complejo. Bajemos acá. Características entonces de la inferencia. Dice la inferencia, proceso a veces llamado leer entre líneas, es lo que ocurre cuando el lector extrae cierta información que no está dicha de manera textual en el texto. ¿Ya? Reflexionemos sobre el cuento de no sé si cuento o biografía, no tengo idea porque no lo puedo analizar bien, ¿ya? Sobre el texto entonces de la pintora Trinity Cara. ¿Ya? Yo lo único que puedo hacer es tomar información textual, pero no podía leer entre líneas porque no conozco el idioma. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? No podría hacerlo, no podría llegar entonces a la inferencia. Características, dice aquí, requiere la intervención de las habilidades del pensamiento más elaboradas. En este nivel, los estudiantes comienzan realmente a procesar y a utilizar la información más allá del nivel meramente mecánico. ¿Ya? Cuando nosotros respondimos, entonces, las preguntas de la pintora, donde enguiló, trinticara, cofiló, satramente, cacunamente, que enjarcotó o reculó, no reculó, ¿ya? Regugó mejor dicho, ¿ya? Eh, ¿Ya? Nosotros solamente hicimos una actividad, ¿ya? Más bien mecánica de extraer información. Extraer información, cómo captarla, cómo tomarla y ponerla entonces en una respuesta, ¿ya?
Así pasa, por ejemplo, cuando los estudiantes solamente responden extrayendo información, hacen una pregunta y no la reelaboran. ¿Ya? ¿Se han fijado por qué? Porque, por ejemplo, los profesores, cuando ustedes responden solamente lo que tomaron y pusieron en la respuesta, no les ponen todo el puntaje? ¿Se han fijado en eso? Tomar y poner, ¿ya? Como responder sí y no. ¿Se han fijado en eso? ¿Ya? Es porque aquí está la justificación, porque no están ustedes reelaborando el texto, o sea, simplemente están haciendo algo mecánico de tomar tomar y depositar en una pregunta, cuando en realidad deberían ustedes ya reelaborar esa información. Bien, eso es muy importante. Vamos a bajar un poquito más en la materia. ¿Ya? Aquí están entonces los procesos. Yo les pido que no se queden solamente en C1. ¿Ya? No se queden solamente captando información. ¿Ya? Porque esa captación a mí no me da cuenta de la comprensión. ¿Ya? Solamente me da cuenta de que ustedes tienen una habilidad de extraer información explícita. Pero ¿qué pasa con la información explícita o qué pasa con la inferencia? ¿Ya? No se llega a esa parte. Por eso hay que forzarse un poco más. Recuerden que la lectura no es algo pasivo, no es algo perezoso tampoco, sino que es algo activo, donde yo me implico también con el texto. Eso es importante. Dice acá abajo, los buenos lectores infieren sin darse cuenta, porque leen a menudo y se vuelven hábiles con la práctica. Inferir ayuda a la comprensión, provocando que el lector haga preguntas mientras lee y utilice claves de contexto para determinar el objetivo del autor y el significado de cualquier texto. Muy importante, muy importante. Cada vez que nosotros vamos adquiriendo habilidades, ¿ya? Habilidades que tienen que relacionarlo ustedes con hábitos. Habilidad y hábitos es lo mismo. ¿Ya? Van entonces dándose cuenta de que van aprendiendo a leer mucho mejor, mucho mejor. ¿Ya? Eso es importante, eso es muy importante. ¿Bien? Vamos entonces a continuar. Dice, elementos que facilitan la inferencia. ¿Ya? Dice, tomar en cuenta las pistas o marcas o señales contextuales que ofrecen un fragmento o texto. ¿Eh? Dice, más abajo, dice, activar el conocimiento del mundo, los conocimientos previos, hacer conexiones para atribuir un significado coherente a lo leído. ¿Ya? En el texto de la pintora Trinticara no podemos hacer una inferencia. ¿Por qué? Porque no podemos relacionar mucha información que ya sabemos, porque desconocemos el idioma. ¿Ya? Activamos conocimiento, solamente el conocimiento lingüístico gramatical, por ejemplo, de saber que un nombre de una ciudad empieza con mayúscula, ¿ya? O que, por ejemplo, si hay un verbo antes, ¿ya? Lo más probable es que ese verbo esté accionado, esa acción, por un sujeto, ¿ya? En este caso, una persona. Parecía el nombre de persona, entonces dijimos, ya, puede ser una persona, ¿ya? Pero no tenemos la seguridad. ¿Por qué? Porque desconocemos entonces el idioma y no podemos hacer una inferencia, ¿ya? Vamos más abajo. Cuando estoy infiriendo, dice, cuando relaciono las informaciones, dice, y las diversas partes del texto entre sí para identificar ideas principales, temas o enseñanzas que no están escritos en el texto o que no pueden ubicarse fácilmente. ¿Ya? La habilidad de inferir entonces es la más compleja y requiere entonces que yo tenga más competencias como lector, ¿ya? Tenga la habilidad, hábito de leer y de proponer una lectura distinta, ¿ya? A lo que el texto plantea como información explícita. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos entonces a esta parte donde tenemos una pequeña actividad. Una pequeña actividad. Así que a poner mucha atención, la pequeña actividad. ¿Ya? Vamos acá. Ay, me equivoqué aquí, vamos a poner aquí un poquito más. Ay. Ya, vamos a leer un pequeño texto que es este que está acá. Y finalmente, vamos a contestar una sola pregunta. Una sola pregunta.
¿Ya? Esta pregunta es la siguiente, Fíjense aquí. ¿Qué podemos inferir a partir de la aventura? Eso es lo que nosotros podemos responder. Ya, este texto, no se preocupen, este texto sí está en español. Vamos acá. Dice. Voy a ocupar esto por si acaso si tengo que subrayar. Recuerden que siempre leemos y subrayamos. ¿Eh? Dice, la fábula del astrónomo. Dice, en un país muy lejano, donde la ciencia es muy importante para sus habitantes, había un anciano astrónomo. Le gustaba realizar el mismo recorrido todas las noches para observar las estrellas. Un día, dice, vamos acá. Dice, claro. Dice, un día, uno de sus viejos colegas le dijo que había aparecido un extraño astro en el cielo. El anciano salió de la ciudad para poder verlo con sus propios ojos. Muy emocionado estaba el astrónomo mirando al cielo. No se dio cuenta que a pocos pasos de él había un agujero. Cuando se cayó al agujero, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Cerca del agujero pasaba un hombre, el cual se acercó hasta el agujero para ver lo que sucedía. Ya informado de lo que había ocurrido, le dijo al anciano: te ayudaré a salir de allí, pero ten mucho cuidado la próxima vez que salgas por un lugar que desconoces. Tienes que estar muy atento por donde caminas, ya que te puedes encontrar con cualquier cosa en el suelo. Ahí tenemos entonces esta lectura. Mucha atención ahora a la 21ª pregunta, la única pregunta que podemos hacer mediante la inferencia. ¿Qué podemos inferir a partir de la aventura? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué enseñanza nos deja esta fábula? ¿No? ¿Qué enseñanza puede ser? Vamos, a lo mejor alguno de ustedes está leyéndolo de nuevo, Pero ¿qué enseñanza nos puede dejar este texto? Vamos a tirarse entonces a la respuesta. Piénsenlo, está el chat ahí disponible para que puedan ustedes responder, a ver quién responde más rápido. ¿Qué enseñanza te puede dejar? ¿Qué podemos inferir a partir del texto? ¿Qué podríamos inferir a partir del texto, chiquillos? ¿Qué podríamos nosotros inferir? ¿Ah? No está tan complicado, ¿sí? No solamente es tomar información, sino que es reelaborarla en mí, ¿sí? Chiquillos, ahí tenemos a 18 participantes. ¿Quién contestará esa pregunta? ¿Qué podemos inferir a partir del texto? Vamos a poner aquí, ¿qué podemos? Voy a escribirla aquí, aprovechando de que se están demorando un poquito. ¿Qué podemos inferir a partir de la aventura? Veamos, ya hay una respuesta. Veamos. Ya. Constanza dijo, yo voy a ponerle aquí Constanza. Ya, voy a ponerle aquí, se parece a, comillas, voy a ponerle aquí Constanza. La curiosidad mató al gato. ¿Qué acaba de hacer Constanza? Acaba de analizar, vamos a poner aquí, analizar, a partir de una experiencia previa. Pero todavía no lo acertamos, Constanza. Usted aplicó otra habilidad, que es analizar e interpretar. Pero infiramos, Constanza, un poquito más complejo. ¿Qué podemos inferir a partir de la aventura? ¿Qué enseñanza nos deja entonces este texto? Vamos, ustedes lo pueden ir releyendo también, ¿Ya? Vamos. Si tienen alguna otra idea, escríbanla nomás. Aquí la podemos ir entonces clasificando. ¿Ya?
Puede ser que acierten, puede ser que no, pero lo importante es que aprendamos del proceso. Eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? ¿Qué podemos inferir a partir de la aventura? Vamos, chiquillos, ustedes pueden, no estamos demorando mucho. ¿Qué hacemos? ¿Lo leemos de nuevo? Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo leemos de nuevo. Igual tenemos un poquito de tiempo. Ya, mejor, ya. Lo vamos a leer de nuevo, Constanza. Uf. Dice, fábula del astrónomo. En un país muy lejano, donde la ciencia es muy importante para sus habitantes, había un anciano astrónomo. Le gustaba realizar el mismo recorrido todas las noches para observar las estrellas. Un día, uno de sus viejos colegas le dijo que había aparecido un extraño astro en el cielo. El anciano salió de la ciudad para poder verlo con sus propios ojos. Muy emocionado, estaba el astrónomo mirando el cielo. No se dio cuenta que a pocos pasos de él había un agujero. Cuando se cayó el agujero, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Cerca del agujero pasaba un hombre, el cual se acercó hasta el agujero para ver lo que sucedía. Ya informado de lo que había ocurrido, le dijo al anciano, te ayudaré a salir de allí, pero ten mucho cuidado la próxima vez que salgas por un lugar que desconoces. Tienes que estar muy atento por donde caminas, ya que te puedes encontrar con cualquier cosa en el suelo. Ahí terminamos entonces. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la diferencia a partir de la aventura? A ver, Gabriel ahí prendió el audio, parece. ¿Cuál será la, la enseñanza? ¿Cuál será lo que podemos inferir? Vamos, vamos, ¿qué será lo que podemos inferir? ¿Qué será lo que podemos inferir? Los chiquillos del primero B, ¿qué les pasó? Participaban tanto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Hay mucho sueño. ¿Ah? ¿Eh? Estoy pensando, profe. Ya, muy bien, Catalina. Aquí Constanza ya contestó. ¿Ya? Muy bien, Constanza. Excelente respuesta. ¿Ya? Vamos a esperar entonces ya, quizá puede ser los segundos, no lo sé. Los segundos no lo sé. Y Constanza, ya voy a hacer pública su respuesta. ¿Ya? Pero me gustaría también que otro estudiante me diera su apreciación, aparte de Constanza. ¿Qué enseñanza nos deja este texto? ¿Qué podemos inferir a partir de la lectura? ¿Sí? Vamos. Estamos empezando por la respuesta más compleja. Después les voy a hacer una serie de preguntas que van a ser mucho más fáciles de responder. Pero esta es la más compleja. Es la más compleja. ¿Qué podemos inferir entonces a partir de la lectura? ¿Qué podríamos inferir a partir de la lectura? ¿Mm? Es extraño cómo justo apareció un anciano si salió de la ciudad y cómo ¿Mm? apareció el anciano justo en ese momento. Claro, lo que pasa es que ahí omite mucha información porque es una fábula muy pequeña. Muy pequeña, muy pequeña. Está omitiendo información. Pero yo creo que igual nos deja una enseñanza ahí, Catalina. ¿Qué enseñanza te puede dejar a ti? ¿Qué puedes inferir? ¿Qué podrás inferir? ¿Mm? Ay, vamos. Ustedes pueden hacerlo. Catalina, o sea, sí, Catalina. Sí. Constanza ya lo hizo. ¿Qué podemos nosotros inferir? Inferir a partir del mensaje textual. ¿Ya? ¿No estamos solos? ¿Puede ser? No. Siga. ¿Ya? Que no estamos solos no podría ser una inferencia. ¿No? Porque no aparecieron, por ejemplo, no sé, un extraterrestre ahí en la visión del anciano, no, para nada, no apareció eso. ¿Ya? ¿Qué podemos nosotros inferir? Inferir a partir del texto. ¿Qué podríamos inferir? ¿Ya? Ya, vamos a seguir con la respuesta entonces de Constanza. ¿Ya? Constanza nos contestó que hizo una inferencia. La inferencia es la siguiente, La voy a escribir aquí con mayúsculas, la inferencia a partir del texto. Bueno, aquí, inferencia a partir del texto.
¿Cuál es esa inferencia? Entonces, dice, debes tener cuidado cuando hagas algo que desconoces. Eso es todo. Excelente, excelente. La tomé ahí textual, textual. ¿Ya? Eso es la inferencia. ¿Por qué? Porque es lo que se lee entre líneas en el texto. ¿Ya? Si bien está casi explícito en esta parte, fíjense acá, pero de todas maneras yo la puedo entonces inferir a partir del texto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, vamos a hacer preguntas ahora del nivel 2. Está en nivel 3. Preguntas del nivel 2. ¿Ya? Eh, era, era, eh, ¿Era triste el anciano? ¿Ah? ¿Realizó esto con tristeza o no? ¿Qué dice el texto ahí? ¿Qué dice el texto? ¿Con amargura? ¿Realizó, fue a ver entonces el astro con amargura, con tristeza? ¿Cómo lo fue a ver entonces? Estaba feliz, estaba Muy bien. emocionado. Excelente, estaba emocionado. Fíjate ahí. Muy bien, Catalina. Ahí utilizaste la competencia 2. Tomaste información y la analizaste. Estás emocionado, ¿ya? De ir entonces. ¿Ya? Otra pregunta de nivel 2. Pregunta de nivel 2. ¿Por qué se cayó el anciano? ¿Por qué se cayó? ¿Mm? ¿Qué me podría justificar eso? ¿Por qué se cayó el anciano? ¿Por qué se habrá caído? ¿Ah? ¿Por qué se habrá caído? Veamos aquí el chat. ¿Ya? Muy bien, no se fijó en el suelo. Excelente, excelente. No se fijó en el suelo. Estaba distraído. Y no se fijó en el suelo. Estaba distraído, ¿por qué? Porque estaba mirando hacia el cielo. Hacia el cielo. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Qué profundidad mínima, qué profundidad mínima hubiera tenido ese hoyo? ¿Ya? Ese agujero. ¿Qué profundidad mínima habrá tenido? ¿Mm? ¿Ya? Analizar, interpretar. ¿Qué profundidad habrá tenido mínima? ¿Mínima? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Veamos acá, veamos acá. ¿Ya? Ya un pozo, dice acá Constanza, pero tírate con una cifra, con una cifra, con una cifra. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Centímetros no, ¿cierto? Tienen que ser un par de metros. ¿Cuántos metros? Tienen que ser algunos metros que impidan, por ejemplo, salir. Impidan salir. ¿Ya? Hoy 30 metros yo creo que no, porque se hubiera muerto. Porque recuerda que cayó, pero quedó vivo. Quedó vivo. Un socavón tiene metros de altura. Un metro no, porque un metro alcanzo yo a salir de un hoyo. 2 metros alcanzaría a tomar, quizás, pero sería como lo mínimo. Unos 4 sería, de entre 4 a 3 metros, yo diría. ¿Da? Bien, bien, bien. Como 4 metros. Excelente. Ahí ustedes entonces están en la competencia 2. 2. Están analizando la información de acuerdo a qué, de acuerdo a la información previa que ustedes cuentan. ¿Ya? Chiquillos, otra pregunta. De nivel 2 también, de nivel 2. ¿Ya? Fíjense acá cómo están actuando las habilidades en ustedes. Nivel 2 entonces. Este texto, ¿ya? El anciano vivió en nuestro tiempo o en un tiempo antiguo. ¿Ya? En nuestro tiempo o en un tiempo antiguo. ¿Ya? ¿En qué tiempo habrá vivido? ¿En un tiempo antiguo o en nuestro tiempo? ¿Nuestro tiempo? ¿Cuál será la respuesta ahí, chiquillos? ¿Cuál habrá sido la respuesta? Vamos acá. Muy bien, un tiempo antiguo. Excelente, excelente. Ahí uno se puede apoyar del texto en el nivel 2. ¿Bien? Otra pregunta de nivel 2. Vamos a especificarla. Otra pregunta. ¿Ya? Vamos entonces a sintetizar localmente, de acuerdo a un fragmento que está acá. ¿El anciano astrónomo trabajaba solo o trabajaba con más personas? ¿Mm?
¿Trabajaba solo en sus observaciones o trabajaba con más personas? Ya, veamos acá, veamos acá. Ya, ya. Pero fíjate que alguien le aconseja ahí Constanza en sus observaciones. Le dicen, oye, anda para allá. ¿Eso habrá sido solo? ¿Haber trabajado en sus observaciones en general? Ah, dice, muy bien. Ah. No, entonces, muy bien, porque tenía un colega, dice, un colega le dijo, anda para allá a observar algo extraño. Anda para allá, le dijo el colega. ¿Fue solo? Sí. Ahí tiene razón Constanza, pero fue un colega. Un día, uno de sus viejos colegas, fíjate, uno de sus viejos colegas, hay un conjunto ahí, ¿ya? Uno de sus, fíjate, ¿ya? Y así nosotros, chiquillos, podemos ir extrayendo información y aplicando las habilidades tanto de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 a cualquier texto, ¿ya? ¿Cómo lo logramos hacer ahora? Porque conocíamos el idioma, ¿ya? Y pudimos entonces, ¿ya?, completar la competencia 3, completar la competencia 3, ¿ya? Yo sé que esto es un poquito difícil porque es un proceso, ¿ya? A veces estamos acostumbrados solamente a la competencia 1, que ya vimos que incluso podemos hacer la competencia 1 en un texto que no conocemos, ¿ya? Pero si vamos complejizando más, es porque ya estamos dominando entonces mucho más el texto, ¿ya? Chiquillos, la lectura no siempre es fácil en ese sentido, ¿ya? Hay muchas cosas que se van cuando uno lee una sola vez o dos veces, o van surgiendo más, ¿ya? De hecho, este texto yo lo acabo de leer muy temprano para sus compañeros del paralelo, del primero A, y no les hice tantas preguntas a ellos como les hice a ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya era mi segunda lectura del texto, segunda o tercera vez que ya lo leí, entonces ya lo pude comprender mucho mejor. Pero ¿cómo lo pude comprender mejor? A través de hacerse preguntas, y eso es lo fundamental, hacerse preguntas y contestando entonces de manera procesual. Primero la información textual, ¿ya? Y después entonces la inferencia o los niveles más complejos. Muy bien, vamos entonces con la conclusión. Dice aquí, ¿por qué es importante manejar este concepto a la hora de responder preguntas de lectura? El concepto de inferencia. Dice, este tipo de pregunta comprende la inferencia local, cuando lo que se deduce o infiere es de una sección, párrafo o frase, y la inferencia global, cuando lo que se deduce o se infiere es la totalidad del texto o fragmento. Es una habilidad cognitiva bastante compleja para los estudiantes, pues inferir, dice, requiere activar un conocimiento previo del mundo, conocimiento que muchas veces no se tiene por la escasez de lectura, ¿ya? Esto es lo que pasa y en esto es lo que en la mayoría de las pruebas fallamos. A veces falta ahí. Bien, yo sé que ustedes tenían un conocimiento previo, ¿por qué? Porque saben lo que es más bien la astronomía, mirar hacia las estrellas, analizar también, ya saben lo que es un viejo, saben lo que es mirar, saben lo que es caerse también, ¿ya? Conocen un pozo, un socavón, por ahí dijo también Alex, me parece, ¿ya? Y todo eso es la experiencia previa de su mundo, ¿ya? Tal como también ahí Constanza me dijo que la fábula se parece a esta frase de la curiosidad mató al gato. Eso también es conocimiento de tu mundo personal, que lo trajiste entonces hacia la lectura para poder analizar mucho mejor y para poder inferir, ¿ya? Eso es muy importante. Eso es lo que se hace siempre, ya en toda clase de análisis de texto, no solamente en lenguaje, sino que también en toda actividad que implique un aprendizaje. Yo estoy usando las competencias lectoras. Bien, última pregunta para finalizar la clase. Última pregunta, ¿ya? ¿Qué tipo de inferencia, qué tipo de inferencia utilizamos? ¿Qué tipo de inferencia? Fíjense que aquí hay dos tipos de inferencia. Inferencia local o inferencia global. ¿Qué inferencia utilizamos para concluir entonces este texto? ¿Qué inferencia habrá sido local de un fragmento o habrá sido global a partir de la lectura de todo? ¿Ah? ¿Cuál tipo de inferencia? ¿Habrá sido algo local
o habrá sido algo global para sacar esta inferencia de aquí? Bueno, debes tener cuidado cuando hagas algo que desconoces. ¿Mm? ¿Cuál habrá sido, local o global, chiquillos? ¿Cuál habrá sido? ¿Una inferencia local solamente de un fragmento o de todo el texto para sacar esa conclusión? ¿Cuál habrá sido el tipo de inferencia que utilizamos? ¿Mm? ¿Habrá sido local o habrá sido global? ¿Mm? ¿Cuál habrá sido entonces el tipo de inferencia? Vamos, es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. ¿Ya? Muy bien ahí, Julieta, excelente. Fue global, fue global. ¿Por qué? Porque tuvimos que leer todo el texto para sacar entonces la inferencia. Y eso fue entonces lo que realizamos. Leímos un texto y sacamos una inferencia. Bien, 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 bien. Bien, ya chiquillos, recuerden entonces que en el taller de lenguaje nosotros estamos viendo competencias de lectura, competencias que se van concretando en ciertas habilidades, competencia 1, 2 y 3. En la primera parte de la clase vimos un texto que es un texto artificial, ya de la pintora Trinity Cara. ¿Ya? De allí sacamos solamente información explícita para contestar preguntas incluso en un idioma desconocido. ¿Ah? Después profundizamos un poquito más con algo de conocimiento del mundo a partir de nuestro conocimiento lingüístico gramatical. Y dijimos, por ejemplo, que podría haber un personaje, que podría haber una ciudad, y también interpretamos el año que aparecía ahí, pero no pudimos hacer una inferencia. Posteriormente vimos lo que era la inferencia, ¿ya? Leer entonces entre líneas, y sabemos que es una competencia muy compleja, y la pusimos en acción en este texto que está acá, realizando primero una pregunta de inferencia y después haciendo otro tipo de preguntas del nivel 2 para ir entonces analizando esto. Utilizamos, por supuesto, una inferencia global. Bien, ya chiquillos, vayan aprendiendo el idioma, ¿ya? La nomenclatura, los conceptos que estamos utilizando en esta clase. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a servir mucho, va a ser muy útil de aquí en más, de aquí en más. ¿Ya? Tal como dice la fábula, preocuparse del futuro, ¿ya? De dónde estamos mirando, ¿ya? Pero también preocuparse, por supuesto, del suelo en donde pisamos. Y ese suelo ya lo vamos construyendo clase a clase, día a día, día a día. Lo importante ahí es adquirir estas habilidades, hábitos, para ir leyendo mejor y para que me vaya mucho mejor ya en mis actividades escolares. Eso es todo, chiquillos. Nos vemos entonces la próxima semana con otra actividad que implique las competencias de lectura. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, Victoria. Ya, chiquillos, más activos la próxima vez. Yo me acuerdo que ustedes son más activos, ¿ya? Más activos. Chao, chao. Chao, chao, chao. profe, que esté bien. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Vamos a pausar.